Hola, buenas noches. Esta es nuestra sustentación del trabajo o informe técnico de lectura de contabilidad. Los integrantes del grupo son Carol Roa, Delin Rocío Meneses, Stephanie Garavito y quien les habla, Sara Joana Rondón. Nuestro informe técnico lo hemos llamado Una mirada a los impuestos más representativos en Colombia. Entre las palabras claves encontramos impuestos sobre la venta, la renta, recaudo anticipado. La idea principal, ¿cuál es? Tanto el IVA como la retención en la fuente son mecanismos utilizados por el Estado para recaudar impuestos de forma más efectiva y asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones o la mayoría de las obligaciones tributarias. Como en resumen, el IVA es un impuesto a las ventas. El impuesto a la venta es un gravamen de naturaleza directa que en Colombia se da bajo la modalidad de valor agregado, es decir, que se aplican las diferentes etapas del ciclo económico de producción, exportación y distribución desde el 1 de abril de 1984. Ya más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos dos impuestos, tanto del IVA como de retención en la fuente. Bájalo, porfa, Estefan. Entonces arrancamos con el IVA. Cedo el turno a mi compañerita Carol. Buenas noches compañeros. Mi nombre es Carol y yo les voy a hablar algo sobre lo que es el IVA. La fecha en la que nace la obligación de recaudar y declarar el IVA puede variar según el tipo de contribuyente y su nivel de ingresos. Para las personas naturales que sobrepasen los topes para figurar como responsables del IVA, la DIAN enmarca un papel importante en esta decisión a efectos de control. La obligación de recaudar y facturar IVA deben cumplir aquellas referencias del artículo 437. En este orden, la persona natural que opera como no responsable del IVA y cuyos topes le impide seguir operando de esa forma deben tener en cuenta lo estipulado en el artículo 508-1, los párrafos 3 y 4 del artículo 437. Lo bajas un poquito, compañera. Perdón, sube. Yo me quedé. Acá. Del artículo 437, los cuales establece que, párrafo modificado por el artículo 4 de la ley 210 del 2019, el nuevo texto del siguiente deberá regirse como responsable del IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales, comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores, los ganaderos, así como quienes presenten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. El párrafo modificado por el artículo 74 de la ley 2277 del 2022, el nuevo texto es el siguiente: no será responsable del impuesto sobre las ventas de IVA los responsables, los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tribución, siempre y cuando únicamente el desarrollo de una o más actividades establecidas en el numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Tampoco sean responsables los impuestos sobre la venta, IVA, los contribuyentes responsables naturales del impuesto unificado bajo el régimen simple de tribución simple, cuando sus ingresos brutos sean inferiores de 3.500 VT. De acuerdo con esto, las personas naturales deberán verificar si superan el tope indicado del párrafo 4 del artículo 437 para ser responsables de IVA, si la DIAN los reclasifica en el grupo de los responsables del IVA porque no cumple con los requisitos para no ser responsables, deberán contemplar lo establecido en el artículo 508-1. Para efectos de control tributario, la Administración Tributaria podrá oficialmente declarar a los no responsables o responsables cuando cuenten con información objetiva que evidencie que son responsables del impuesto, entre otras circunstancias. La decisión anterior será modificada al responsable, detallando la información objetiva que lleve a tomar la decisión contra la misma, no procede recaudo alguno y a partir del trimestre siguiente ingresará el nuevo régimen. De acuerdo con la pregunta planteada que concluye que una persona natural puede sobrepasar los topes, pero solo hasta cuando la DIAN lo reclasifique hacia responsable deberá generar IVA a partir del trimestre siguiente. Entonces hay
recaudos bimestrales y los anuales. Vamos a leer sobre los bimestrales. Vamos a leer las dos primeras. Están obligados a declarar de forma bimestral los responsables de IVA que cumplan alguna de las siguientes condiciones: que hayan obtenido ingresos brutos grabados exentos superiores del año anterior por un motivo igual o superior a 92 QT, 3.340.336, que estén clasificados como grandes contribuyentes, que realicen actividades de exportación de bienes y servicios, que realicen operaciones exentas, los impuestos responsables de impuestos sobre las ventas. Ya lo pues dice, las declaraciones del IVA realizadas según el periodo fiscal o periodo gramamen del impuesto a las ventas que tienen los periodo bimestral, no más un poquito por favor, periodo cuatrimestral y el periodo anual. Bueno, muy buenas noches. Bueno, continuamos con el tema de retención en la fuente. La retención en la fuente es un término que pues, se utiliza en Colombia para referirse a todo el tema del mecanismo de la recaudación de los impuestos. Como tal, tiene pues como su objetivo de facilitar y agilizar por parte del Estado la recaudación de los mismos, ¿sí? Esta retención de estos impuestos o de estos pagos como tal se realizan por conceptos de salarios, de honorarios, de arrendamientos, dividendos, entre otros, y consiste en que el pagador debe retener ese porcentaje del valor y transferirlo a la DIAN. En ese sentido, pues, o la retención en la fuente, pues, llega pues siendo como un instrumento fundamental para el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, ¿sí? Que da pues a contribuir todo el tema de los impuestos en Colombia. Como tal, pues esas obligaciones tributarias nos lleva a una manera adecuada a la cual pues presentamos de que la retención en la fuente en Colombia, pues lo que es la recaudación de impuestos, nos lleva pues a la medida que consiste en descontar ese valor total de una transacción económica, ¿sí? Antes de que el beneficiario reciba el pago. Y esto nos lleva a que la retención en la fuente llega a aplicar pues, a las personas naturales y jurídicas que generen ingresos por servicios prestados, por servicios grabados con impuestos, que vendan bienes o presten servicios grabados, personas naturales y jurídicas que también realizan los pagos a beneficiarios que se encuentren en el exterior. Y el objetivo principal de la retención en la fuente pues, es garantizar que el pago de los impuestos correspondientes, reducir la evasión fiscal y facilitar esa recaudación de los tributos. Una de las partes principales y que es de mayor, que debemos tener pues el conocimiento, pues es, digamos, qué es el porcentaje de la retención que pues nos deben descontar como tal. Y eso varía según el tipo de actividad económica o el régimen tributario al que esté sujeto el contribuyente. Por ejemplo, colocamos, para los servicios prestados por personas naturales, el porcentaje de la retención debe ser del 10%, ¿sí? Para las personas jurídicas, para esos servicios prestados, es del 11%, ¿sí? Además de eso, pues existen varios factores como el monto de transacción o la ubicación geográfica de los cuales pues estemos involucrados y que puedan afectar ese porcentaje de retención. Es importante destacar, como tal lo hemos mencionado anteriormente, que la retención de la fuente pues no es un impuesto adicional, sino una forma como tal de anticipar esos pagos o los tributos correspondientes a los cuales debemos pues como tal o estamos obligados a contribuir, ¿sí? Como tal, esos porcentajes informados anteriormente, pues como les mencionaba, corresponden pues según su actividad económica cada uno de los colombianos como tal que estamos obligados a ese régimen tributario, ¿sí? Para evitar pues todo el tema de sanciones, multas por el incumplimiento, ¿sí? Todo pues ya la retención de la fuente en Colombia pues sabemos que es un mecanismo tributario y su principal objetivo, pues dejándolo como principal, es la recaudación de impuestos por parte del Estado, ¿sí? En este caso, pues la retención se realiza en el momento en que se efectúa el pago correspondiente al servicio o producto adquirido con cada uno de ellos. El agente retenedor es la persona natural o jurídica que realiza el pago y tiene la obligación de efectuar la retención. Y el objetivo, si continuamos como para poder dejarlo bien establecido, es garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿sí? Y ayudando a evitar pues esa evasión fiscal.
uno de los tipos de ingresos, tales como salarios, honorarios, arrendamientos, dividendos, ¿sí? Es el porcentaje de la retención también que varía, pues, como lo decíamos, de la actividad económica que esté realizando cada uno de los contribuyentes. Y en este caso, pues, tenemos varios tipos de retención en la fuente. ¿Sí? Tenemos retención en la fuente, pues, ya como lo dijimos, salarios, honorarios, compras y por dividendos. Una de las cosas importantes como tal, pues, en Colombia es de que en este año, pues, que la retención de la fuente seguiría aplicándose para todas las personas y empresas que sigan generando ingresos, ¿sí? Sin embargo, pues, es posible que se presenten algunas modificaciones umbrales de acuerdo a las tarifas de retención y de acuerdo a las funciones políticas tributarias que adopte el gobierno. Eso, pues, lo decía el Estado como tal, para que esos tributos, esos porcentajes, pues sean dados de acuerdo, como lo mencionamos, a sus actividades o tanto como personas naturales como personas jurídicas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Stephanie Garavito y de acuerdo a lo que han hablado mis compañeras anteriormente, vamos a dar respuesta a una pregunta que es ¿por qué se recaudan los impuestos en Colombia? Como sabemos, hay varias razones por las que se recaudan impuestos en Colombia y una de ellas es para financiar los servicios y funcionamientos del gobierno, tanto central como local, para financiar la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, etcétera. Los impuestos, pues, el énfasis de los impuestos es proveer los recursos que el Estado necesita para cumplir sus funciones. Otra de las razones por cual Colombia recauda impuestos es redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad económica en la sociedad. Los impuestos, según lo que nos indican, permiten que haya más equidad. También para incentivar o desincentivar ciertas actividades económicas. Los impuestos se pueden usar para motivar conductas que se consideren socialmente deseables. Los principales impuestos que se aplican en Colombia son, como ya se había hablado, el IVA, el impuesto sobre la renta, la retención en la fuente, el impuesto al consumo y el impuesto a las transacciones financieras. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara y vamos a hablar de qué productos se graban en Colombia con el IVA y con la retención en la fuente. En términos generales, existen 4 tipos de bienes y servicios que llevan el IVA. Están la venta de bienes físicos muebles que no hayan sido excluidos explícitamente en el estatuto tributario, la importación de bienes físicos que no hayan sido excluidos del estatuto, el cobro de honorarios por prestación de servicios y la venta, operación o circulación de juegos de suerte, azar, con algunas excepciones de las loterías. Los bienes que tienen tarifa del 5% es el café, el chocolate, avena, trigo, maíz, arroz para uso industrial, la harina de maíz, el azúcar, pastas alimenticias, bicicletas, papel higiénico, carne frías, embutidos. Los servicios que tienen el 5% son planes complementarios, medicinas prepagadas, servicios temporales de empleo, servicios de vigilancia, almacenamiento de productos agrícolas y servicios de aseo. Todos los demás productos que lleven grabados el IVA tienen IVA del 19% actualmente en Colombia. Ahora hay unos bienes y unos servicios que son exentos pues del IVA, que es aquí tenemos la lista: carne fresca, leche para bebés, cebolla, abono, ganado bovino excepto el de la lidia, preparaciones infantiles a base de leche, el banano, semillas para la siembra, cuadernos, uvas, sistemas de riesgos, camarones, langostinos y demás decápodos, internet fijo para estratos 1 y 2, pollos, melones, libros, medicamentos, educación, café sin tostar, fertilizantes, la papa, el tomate, huevos de gallina y aves, caucho natural, máquinas agrícolas, queso, requesón, lactosa de suero, cerdo, leche, transporte público, el arroz, excepto el que es de uso industrial, y la caña de azúcar. Estos bienes o servicios que acabo de mencionar son los que no llevan IVA ni del 5 ni del 19. Ya para profundizar, mi compañera ya profundizó un poco en la retención en la fuente aquí en Colombia. Vamos a pasar a las 2 preguntas generadoras de
de la fase 3 y son ¿qué empresas son responsables del IVA actualmente en Colombia? Son responsables todas las empresas o personas jurídicas que vendan productos grabados con el IVA o presten servicios que lleven grabado este impuesto. En el caso de las personas naturales, son los responsables los que venden productos o servicios grabados con el IVA y que superan unos topes o ingresos. Los que están obligados a facturar electrónicamente entre las personas jurídicas, los responsables del IVA y Impuesto Nacional de Consumo, las personas naturales que superen los ingresos brutos de las 3.500 VT, que eso significa 148.442.000. En conclusión, todas las personas jurídicas que vendan productos grabados con el IVA son responsables de IVA y las personas naturales que vendan o prestan servicios, si tienen un tope anual superior este año a los 148 millones, son pues responsables del IVA. Como ejemplo, nosotros tenemos aquí al Éxito, que es una empresa pues responsable porque ellos son vendedores de impuestos, también de servicios, entonces ellos recaudan el IVA y se encargan también de pagar. Bueno, entonces ya continuando con la segunda pregunta generadora, ¿sí? ¿Qué empresas son responsables del recaudo y pagos de la retención en la fuente? Los impuestos a los que se aplica la retención en la fuente de Colombia son impuestos sobre la renta, impuesto de timbre, impuestos sobre las ventas IVA y el ICA, ¿sí? Según la DIAN, quienes están obligados a llevar a cabo la declaración mensual de la retención en la fuente son las personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley y nombradas como agentes de retención, por ejemplo, como empleadores, personas naturales en calidad de comerciantes y los fondos, ¿sí? De inversión, entidades de derecho público, sucesiones líquidas, fondos de valores, fondos de pensiones, de jubilación e invalidez. Dado en el artículo 383 del Estatuto Tributario, nos señala que la retención en la fuente para los ingresos laborales parte de una base equivalente o gravable mayor al 95 VT, o sea, quiere decir en pesos de 5.903.502 pesos, ¿sí? La retención en la fuente a título de renta se aplicaría pues a los trabajadores con ingresos netos de 95 VT, o sea, lo que mencionamos anteriormente, 5.903, y también tendría que responder por la retención en la fuente. El límite pues, de deducción para efecto de la retención y para el impuesto de renta no puede superar el 40% de los ingresos netos de los colombianos en este caso. Y entre las deducciones y excepciones se encuentran el pago por tanto medicina prepagada, personas dependientes a cargos de hijos, padres o cónyuges, intereses por créditos de vivienda, ahorro voluntario o fondos de pensiones privados, cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC. Y damos como ejemplo cuáles empresas, entidades de derecho público, fondos de inversiones, fondos de valores, fondos de pensiones de jubilación e invalidez, empresas unipersonales. Bueno, dado ya pues para terminar, la conclusión pues también en general de la presentación pues de nuestro informe técnico, como tal pues sabemos que pues, los impuestos pues esenciales en Colombia nos lleva a financiar todo el tema de los servicios y el funcionamiento del gobierno central y local, como pues la educación, la salud, las infraestructuras viales como tal, proveer los recursos en que el Estado necesita para cumplir pues el funcionamiento del tal mismo. También pues como tal necesita pues redistribuir o permite redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad económica en la sociedad colombiana, generándonos pues más equidad como tal pues en nuestro país. Y pues ya recordando, pues ya para concluir, los principales impuestos son pues el IVA que grava el consumo general con tarifas del 19 y el 5%. Y podemos concluir que el régimen tributario colombiano pues tipifica el IVA como un tributo tipo producto y que grava las inversiones e impide la deducción total del IVA. Además, bajo este régimen se grava la totalidad también de los bienes y servicios aplicados al principio de destino, exportaciones a tasa cero e importaciones gravadas. Y ya, la determinación del IVA a pagar se calcula aplicando el método contraimpuesto diferencial entre los débitos fiscales, IVA cobrado y los créditos fiscales.
Entonces, pues esta ya nuestra presentación de sustentación pues, de nuestro informe técnico y de nuestras preguntas generadoras. Muchísimas gracias.